Soy el padre Francisco Javier Ávila Benítez, originario de la ciudad de Santiago de Querétaro. Tengo 31 años de edad, 3 años, 7 meses de ordenado y actualmente estoy sirviendo en la parroquia de Santiago Apóstol, en Jalpan de Serra, Querétaro, y esta es mi historia vocacional. Nací en la hermosa ciudad de Santiago de Querétaro, un 22 de febrero de 1988. Soy el sexto hijo de mi familia. Tengo 5 hermanas con las cuales he convivido desde pequeño, con mis papás, mi mamá Isabel y mi papá Glafiro, con los cuales pues crecí de niño, compartí muchísimas experiencias con ellos. Fui bautizado un 21 de mayo de 1988 y al día siguiente recibí la confirmación en el santuario de la congregación allá en Querétaro. Pues yo pienso que mi vocación comienza mucho antes de nacer, cuando el Señor me rescata de la muerte en el vientre de mi madre, y yo creo que ahí comienza todo. Ahí el Señor me llamó, porque yo no recuerdo un momento preciso en el cual yo pueda decir aquí, en esta oración, en este retiro, en este momento el Señor me llamó. Simplemente recuerdo que desde niño me preguntaban, ¿qué quieres ser de grande? Y yo inmediatamente contestaba, quiero ser sacerdote. No lo dudaba. Siento que mi llamado fue desde el vientre materno, porque cuando yo iba a nacer, murió mi abuelito materno y estaba mi mamá presente y hubo por ahí algún incidente que suscitó y yo estaba en peligro de muerte. Y recuerdo, me han platicado que mi abuelita me encomendó a San Francisco de Asís, de ahí viene mi nombre. Javier después fue porque cuando me registraron ella misma me puso mi nombre, Francisco Javier. Y pues fue una experiencia que marcó, yo creo, el inicio de mi vocación, ya que desde ahí el Señor me rescató de no morir en ese momento. Y yo creo que el Señor me llamó desde ese acontecimiento. No puedo decir si es certero o no, pero yo lo siento así. Cuando mi abuelo muere, mi mamá está en peligro de aborto, porque estaba presente en el momento en que mi abuelito murió. La impresión, el momento, pues fue muy duro. Y yo creo que ahí el Señor fue tejiendo. Yo siempre me he imaginado que el Señor me volvió a tejer con sus manos providentes de Padre. Me fue tejiendo, me fue haciendo nuevamente para que yo pudiera llegar a ser lo que soy. Yo creo que ahí nace todo, ahí comienza la historia de esta vocación que, como todas las historias tan humanas, tiene sus momentos buenos y sus momentos no tan buenos, pero el Señor siempre se vale de todo para llamar, para elegir, para hacer de nosotros lo que Él quiere. Cuando niño viajábamos mucho a la Ciudad de México con unos tíos abuelos, que yo creo que también son parte importante de mi vocación, sobre todo mi tío abuelo Francisco, quien siempre nos incitaba mucho a perder los miedos. Recuerdo que como ellos eran comerciantes, íbamos a veces a los tianguis los fines de semana en Querétaro y nos hacía vender, nos hacía a nosotros perder ese miedo. Cuando uno es niño, a veces existen miedos no como los de cuando uno es adulto, y creo que si ahora me pusieran a hacer lo que hacíamos cuando niños sin haberlo hecho entonces, me daría muchísima pena andar entre la gente ofreciendo lo que vendíamos, y quien vendía más recibía un premio. Entonces era como la dicha, ¿no?, de vender y de estar entre la gente. Eso yo creo que me ayuda mucho cuando niño a perder muchos miedos que ahora
puedo tener esa facilidad del contacto con la gente, el estar con ellos, el escuchar, el envolverse de la gente. Y yo creo que ese era mi deseo desde entonces, ya de niño, como responder a esas realidades que pues iba uno descubriendo entre la gente cuando nosotros podíamos vender. Y cuando íbamos a la Ciudad de México, pues compartíamos mucho, ellos compartían mucho la vida con algunos sacerdotes, con algunos obispos de allá mismo de la Ciudad de México, y a veces iban a su casa a desayunar, a comer, a compartir con ellos. Y recuerdo que siempre que iba a llegar alguien de ellos, seguro me tocaba a mí estar desayunando, comiendo, cenando con quien fuera el obispo, el sacerdote, porque yo recuerdo siempre, insisto en que me preguntaban, ¿qué quieres ser de grande? Y yo decía, quiero ser sacerdote. Y como que ellos decían, bueno, ¿cómo se va a motivar estando con ellos, no? Yo no sabía ni siquiera qué era ser sacerdote, no sabía muy bien lo que hacían, y sin embargo, pues trataba yo de ir descubriendo lo que Dios quería para mí. Esas experiencias, pues sin duda alguna, marcaron el inicio de mi vocación, y aunque yo no sabía si ciencia cierta lo que era ser sacerdote, yo sentía dentro de mí que el Señor me llamaba, que el Señor me pedía entregar mi vida en esta vocación. Y desarrollé mi vida, mi infancia muy normal. Acudí a la primaria en el municipio de Corregidora, y un papel importantísimo que jugó la Santísima Virgen María, la Virgen del pueblito, porque pues estábamos ahí constantemente, la visitábamos, íbamos al santuario, y yo sentía esa protección de la Virgen María desde muy pequeño. Y yo creo que ella también es sin duda alguna un papel, un principal actor en esta historia de esta vocación, que es un regalo de Dios y que la Virgen María ha custodiado desde que yo era pequeño. Cuando iba a la Ciudad de México, pues la Virgen de Guadalupe, muy cierto era siempre ir cada vacación, y teníamos que visitar la basílica mientras estábamos en México. Así es que la Virgen María ha estado presente en mi vocación, en mi historia, me ha cuidado desde muy pequeño. Ya en la adolescencia, pues en la secundaria, después recuerdo que cuando estaba en la secundaria quería yo entrar al seminario. Estando en la secundaria, en mi parroquia se me permitió ser catequista, ahí en la parroquia de Cristo Rey, en la ciudad de Querétaro. Me permitieron ser catequista, y recuerdo que otra persona tan importante en este momento de mi historia es el padre Alfonso Trejo, quien pues ahora es mi padrino de ordenación, pero quien aquel entonces forjó, ¿verdad?, mi carácter. Era como el primer testimonio directo que tenía yo de un sacerdote diocesano, que de ahí fue donde yo elegí el camino de mi vocación, ser un sacerdote diocesano. Él me apoyó muchísimo, me encaminó muchísimo en los años de mi adolescencia, ya que siempre desde niño, como repito, decía yo, quiero ser sacerdote. Y recuerdo que los catequistas, las catequistas ahí en mi parroquia lo sabían, y siempre como que me fueron impulsando, me fueron empujando y no me dejaban como atrás, ¿verdad? Yo, sin duda alguna, un gran papel como de los catequistas, pues Vicky Durán, Laurita, Lili, que siempre estuvieron a mi lado, acompañándome, ayudándome en este caminar de mi vocación. Pues ya siendo catequista siempre recibí mucho el apoyo del padre Alfonso, de estas personas que he mencionado, que compartimos muchísimas cosas, y gracias a ese momento, ¿verdad?, también que se me permitió colaborar esos años como catequista. Fueron alrededor de 5 años, la etapa de parte de la secundaria y de la prepa. Pues para mí fue una experiencia que me ayudó a ir forjando mi vocación, el estar con los niños, el compartir un poquito lo que yo había aprendido. Y siento que ellos lo que querían era que no me perdiera, entonces me fueron acompañando hasta el día en que di el paso a irme al seminario. Pero recuerdo que yo quería entrar desde el seminario menor, pero mi papá como que no se hacía a la idea de que me fuera al seminario, y pues estudié la prepa, en la prepa norte de la UAC, allá en Querétaro, y creo que pues me sirvió muchísimo esos 3 años de la prepa, porque tuve muchas experiencias, pude conocer a mucha gente, compartí muchísimas cosas con mis compañeros,
aprendí muchas cosas que no las pudiese aprender estando en el seminario, y sin embargo creo que ese tiempo es oportuno. Ahora que pasa el tiempo, cuando entro al seminario en la etapa del curso introductorio, me doy cuenta que el tiempo de Dios es perfecto y que Él va marcando el ritmo, que Él va poniendo hacia dónde ir, y sin duda alguna fue el tiempo hasta la etapa en la que ingresé al seminario. Mientras tanto tuve la oportunidad igual de seguir en la parroquia, colaborando, estando en muchas actividades que gracias al Padre Alfonso, que puso su confianza en nosotros, pues pudimos realizar con él, y a veces ya sin él, porque nos decía hagan esto, y seguramente tenía mucha confianza en nosotros, que nos hacía hacer las cosas. Yo creo que son personas que van influyendo muchísimo en esta vocación, que me van guiando, me van empujando, no me van dejando, y que hoy tengo que agradecerles muchísimo porque estoy aquí gracias a muchas personas que se han ido cursando en este camino de mi vocación. Ingresé al Seminario Conciliar de Querétaro en la etapa del curso introductorio. Estuvimos 24 compañeros viviendo esta experiencia que me ayudó muchísimo a discernir mi vocación. Recuerdo mucho un detalle muy curioso en las convivencias vocacionales. Estábamos en separado, vamos a decirlo así, porque fue el primer año que todos los que ya íbamos a ingresar al curso introductorio, que teníamos la inquietud de cursar el curso introductorio, nos llevaron a la casa allá en San Miguel Galindo, en San Juan del Río, en Querétaro, y vivimos 12 personas, estuvimos ahí, 12 jóvenes, haciendo esta experiencia de las convivencias vocacionales. Eran de toda una semana, de lunes a viernes, terminaban el sábado por la mañana, y estuvimos ahí en la casa del curso introductorio. Y recuerdo algo que me marcó muchísimo en esa experiencia, fue que me pude confesar con el padre Alejandro Ruiz Varela, a quien también le tengo que agradecer muchísimo durante esa etapa, quien pues lamentablemente murió en un accidente hace algunos años, pero fue parte importante. Y recuerdo que en esa ocasión, el viernes por la noche, hicimos una vigilia de toda la noche y nos repartieron a los 12 una hora cada uno. Y recuerdo que a mí me tocó como a las 2, 3 de la mañana, no recuerdo muy bien la hora. Pero antes, durante el día, el padre había estado confesando y él acostumbraba a dar unas tarjetitas que aún conservo, la tengo en una de mis Biblias guardada, que me daba 2 citas, pero la que no he olvidado era el Salmo 32, que me dijo que lo orara con mucho cuidado, con mucho amor, que lo leyera, que lo hiciera oración, que lo meditara. Y como íbamos a tener esa hora, pues yo lo guardé para ese momento, y estando ante el Santísimo recuerdo que yo le preguntaba, bueno, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo sea? ¿Realmente me quieres para esto? Porque uno se conoce su fragilidad, conoce su debilidad, conoce su humanidad, y yo dudaba, tenía muchas dudas de decirle sí al Señor. Y recuerdo que en esa ocasión le dije, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? Dímelo, házmelo saber. Y recuerdo que leyendo el Salmo, yo le preguntaba, iba haciendo como pausitas, y de repente se me ocurrió preguntarle, si quieres ser sacerdote, ¿cómo le hago? Y un versículo de ese Salmo dice, yo voy a instruirte, te voy a mostrar el camino a seguir, no quitaré mis ojos de ti. Y eso ha marcado mi vocación sacerdotal, sin duda alguna. Todo cobra sentido con esa frase, con esa cita bíblica. Yo voy a instruirte, te voy a mostrar el camino a seguir, no quitaré mis ojos de ti. Porque cada que venía una crisis, cada que ha venido un momento difícil durante la etapa del seminario, aparecía ese salmo, aparecía esa frase. Ya fuera en la liturgia de las horas, ya fuera en alguna tarjetita, ya fuera porque alguien me recordaba, pero siempre el Señor me recordaba, yo soy quien te estoy instruyendo, yo soy quien te estoy llevando, yo soy quien te estoy mostrando el camino a seguir. Y por eso es que el Señor nunca abandona a quien llama. Estoy 100% seguro, no solo por mí, sino a cualquiera que llama. Pues ya estando en el seminario viví esta experiencia, este caminar, la etapa del curso introductorio, una etapa muy padre porque
vivimos un tiempo de mucha espiritualidad, de oración, pero también había muchos ratos de diversión con los compañeros, salíamos a algunos viajes, paseos. Fue una experiencia muy padre. Ya después, entrando a la filosofía, pues el estudio, un poquito ya las cosas más serias, ¿verdad? Ya no solo era la diversión, ahora había que estudiar la filosofía y tengo que decirlo, me costaba muchísimo, me daba mucho miedo algunos profesores que nos daban clases, pero pues gracias a Dios salí adelante. Y recuerdo mucho que en segundo de filosofía entré como en una crisis y me quise salir del seminario, pero no dejar la vocación. Y recuerdo que comencé a dialogar mucho con los hermanos de la caridad, quienes me acompañaron un tiempo. Todo esto pues ahora con la tecnología, ¿verdad? A través de el internet, del correo, que se utilizaba mucho en ese momento. Y recuerdo que iba el acompañamiento y que el padre me dijo, si tú quieres ingresar, termina la filosofía y ya luego platicamos. Y pues terminé la filosofía y realmente pues la inquietud seguía de ser sacerdote y pedí permiso para irme a vivir los ejercicios ignacianos de mes allá en Puente Grande, en Jalisco. Viví ese mes que me ayudó muchísimo, fue como otro parteaguas de mi vocación, donde yo pude decirle sí al Señor. Elegí la bandera de Cristo, como nos propone San Ignacio, y elegí defender esa bandera siendo sacerdote. Ingresé a la teología, una etapa muy bonita porque me gustó muchísimo estudiar teología, todas las materias me gustaban, me apasionaban. Fue la etapa pues de más frutos académicamente hablando, por decirlo así. Recibí los ministerios, el lectorado, el acolitado, y terminando la teología, pues me pidieron ir a servir a la parroquia de Santo Tomás Apóstol en Tierra Blanca, en Guanajuato. Una experiencia hermosa. Recuerdo que llevaba 8 días ahí en la parroquia cuando me mandó a hablar el señor obispo y me dijo que me tenía que esperar un año más para poderme ordenar diácono, y lo cual fue un poquito de crisis, de conflicto, pero al mismo tiempo confiando en Dios. Y recuerdo muy bien lo que el obispo me dijo: ve a Tierra Blanca, vive esa experiencia que te va a ayudar mucho a ser comunidad. Recuerdo que me preguntó: ¿quieres ser sacerdote? Y yo le dije sí, con seguridad, porque no tenía duda de lo que quería. Aunque no era el tiempo aún, yo con seguridad dije sí quiero ser sacerdote. Y me dijo: antes de ser sacerdote, tienes que ser iglesia. Y la parroquia de Tierra Blanca dijo: te ayudará muchísimo a ser iglesia, a ser comunidad. Viví una experiencia muy hermosa al lado de la gente de Tierra Blanca, con las comunidades indígenas también, con la parte del centro en la parroquia, con muchos amigos, con muchas experiencias ahí. Siempre he tenido esta idea yo: vas a un lugar, tu objetivo es llevar a Cristo y no es ser amigos. Esos vendrán por añadidura. Y gracias a Dios tengo muchos de los lugares en donde estuve en el seminario, viviendo las experiencias de pastoral los fines de semana. En Tierra Blanca, sin duda alguna, se quedan muchos amigos, y eso me ayudó muchísimo para ir descubriendo, saboreando mi vocación, para ir entendiendo el verdadero sentido de entrega. Y ahí, en el mes de abril, el 19 de abril, ya hace algunos añitos, hasta el dato se me borra, ¿verdad? Como muchas cosas se me borran después de esa experiencia, viví un accidente donde descubrí nuevamente que la mano de Dios me cuida, me acompaña, me guía, y que me hizo redescubrir el sentido de mi vocación.